Muy buenas tardes. Vamos a continuar con esta intensa jornada que mantenemos. Quería hacerles dos recomendaciones. En primer lugar, advertirles de que mañana por la mañana, domingo, la mesa de expertos, varios de los ponentes intervendrán en inglés, razón por la cual les vuelvo a indicar de que sería conveniente a todos aquellos de ustedes que lo necesitan que hagan uso del servicio de traducción que se encuentra en el hall de la planta -1. Y por otro lado, decirles que vamos a mantener el horario fijado en el programa para poder facilitar la asistencia de todos ustedes al espectáculo de luz y música programado para esta noche a las 10:15, 10:30 de la noche. Por eso, a las 7:30 empezarán en las distintas salas las comunicaciones de los diferentes ejes. A las 8:30, según el programa, se celebrará el acto eucarístico. Por lo tanto, por favor, rogamos mantener el horario. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra al presidente de la mesa de expertos de esta tarde, el doctor don Joseph McFadden, secretario general de ICUSTA, quien va a dirigir este panel referido a la contribución de la Universidad Católica al desarrollo de una nueva antropología. Tiene la palabra el profesor McFadden. Good afternoon. We're kind of pushed for time, so we're going to try and complete our session in under 50 minutes if we can. So one of the ways we can cut time is I'm not going to spend a lot of time introducing our panel. So I will just pass the microphone on to whoever the next speaker is and tell you what his affiliation. And then they will do their speech, and then I will tell them when there's 2 minutes left. And then at the end, if you have questions, you can put them in writing and send them up to the panel. So for our first speaker, we have Jose Luis Sanchez Garcia, Father Jose. And Father Jose is the Vice Rector at the University of Valencia. Father? Buenas tardes. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Como tenemos poco tiempo, vamos a intentar ser lo más breves posible y les digo que el tema que he preparado es sobre una antropología para presentar a Dios a los no creyentes. Una antropología para poder presentar a Dios en este momento en la increencia y especialmente hacerlo inteligible en el mundo del pensamiento y de la cultura. Las grandes preguntas se las han hecho los hombres de todos los tiempos. ¿De qué estoy hecho? ¿Hay algo tras la muerte? ¿Quién le ha dado al hombre la capacidad de razón y de libertad? Son preguntas que los hombres de todos los tiempos y también en el nuestro se han hecho. El concepto de razón, como aprehensión de la realidad en su conexión, como poder ver distintas cosas y relacionarlas entre sí, nos hace descubrir justamente la importancia de que en todos los lugares del pensamiento, en todas las universidades, se pueda plantear la posibilidad del hecho religioso. Porque no hacerlo, no adentrarse en las grandes preguntas, significaría mutar el mismo concepto de razón, traslocar el concepto de razón, hacer añicos el concepto de razón si se marginara las preguntas religiosas, la dimensión trascendente del ser humano. En el hombre hay una necesidad de verdad, hay una sed profunda de verdad, y esto lo vemos en cada uno de nosotros. La búsqueda de la verdad me hace preguntarme realmente por la idea de mi origen. ¿Qué hay detrás de mí? ¿Puedo explicarlo?
Nos puede pasar un poco como aquel pez que saltó para ver al océano y solo vio agua, y el agua formaba parte del océano. En el Vaticano I, la Iglesia Católica deja clarísimo el no al fideísmo, y por tanto es fundamental para nosotros poder presentar cualquier tema de fe desde el propio pensamiento, desde la propia filosofía. Es verdad que la idea de Dios está en todo hombre, pero aún así hemos de poder fundamentarla para que las personas que dicen no tener esa idea en su corazón puedan descubrir el por qué la tengo yo. La persona ha sido definida como una alteración de la realidad. La realidad que yo conozco es la genética y es el medio ambiente. Cuando hablo de alteración de la realidad, estoy diciendo que hay una creación ex novo y ex nihilo. La física moderna nos dice que para poder hablar de creador tenemos que poder hablar antes de creación. Y de creación ex novo, de creación ex nihilo. Realmente el concepto creación es de la nada, porque puede haber una creación en sentido figurado, en sentido intelectual, de pensamiento, política, de arte, pero la creación en sí misma es de la nada. Sin embargo, para ver que el hombre es una alteración de la realidad, descubrimos sus huellas dactilares únicas, su fondo de ojo único, cada persona como única e irrepetible. Podríamos decir que no podemos reducir al hombre a ninguna realidad dada, porque es mucho más que las realidades dadas, es mucho más que la genética, es mucho más que el medio ambiente. Mirando a la ciencia moderna, a la bioquímica, a la neurocirugía, descubrimos un nuevo concepto de los últimos tiempos. Dicen muchos hombres y mujeres de la ciencia, no creyentes, que desde su concepción hay en el ser humano un carácter personal que ellos lo definen como un plus de realidad, Al concebir un ser humano, en ese momento aparece ese plus de realidad que le da el carácter personal único e irrepetible. Por tanto, si no podemos reducir a la persona humana a ninguna realidad dada, si el hombre es una alteración de la realidad, si en cada hombre hay algo único e irrepetible, estamos hablando de una creación nueva, de una creación ex novo, de una creación ex nihilo. Existiría, por tanto, un diálogo necesario entre el mismo concepto de razón como aprender la realidad e interconectarla, el concepto de creación y persona, y este plus de realidad que podría perfectamente dialogar con el alma, con el concepto de alma católica. Sí, en el hombre hay una triple dimensión. El hombre se descubre como un ser biológico al tiempo que biográfico, inteligente diferenciado de razón, porque para muchas personas inteligencia y razón es lo mismo y no es verdad. La inteligencia es un instrumento importantísimo para la razón. Los animales también tienen parte de inteligencia, el captar, un 60, un 70. Sin embargo, la razón solo es propia de los hombres. Aprender la realidad e interconectarla, el sueño con la realidad, el presente con el pasado, con el futuro. Y hay una tercera dimensión, esa dimensión espiritual, ese carácter personal que hace que el ser humano se pregunte no solo las preguntas de sentido, que hace que descubra que en el centro de su vida hay un deseo profundo de verdad, que hace que se dé cuenta que su libertad y su inteligencia no dependen de ninguna materia porque no la tiene. Yo puedo crear un vaso, pero el vaso no puede crear otro vaso. Yo puedo hacer este bolígrafo, pero el bolígrafo no puede hacer otro bolígrafo. Si los protones y los electrones no tienen inteligencia ni libertad, no se la han podido dar al ser humano. Y por tanto, hacemos un repaso rapidísimo. San Anselmo y su argumento ontológico, Santo Tomás y sus vías, Kant y su principio de verificación, que lo que no se toca no existe en las ciencias experimentales con medida pero sin finalidad. El personalismo y desde la circunstancia del hombre menesteroso, la antropología metafísica que nos descubre la importancia de la circunstancia del hombre como un ser necesitado, como un ser enamoradizo, como un ser futurizo, que le lleva a una antropología empírica, diferenciada de la teórica.
Toda esta historia del pensamiento es la necesidad del hombre de hacer a Dios inteligible en su momento, pues o la razón explica la realidad o se convierte en irracional. Este quizás fue el gran desvío, el gran error de Kant, creer que la razón era la cúspide de la verdad y no descubrir que la cúspide de la verdad es la propia realidad. O la razón explica la realidad o se convierte en irracional. Sí, queridos amigos, desde la circunstancia del ser menesteroso humano, del ser biográficamente futurizo y enamoradizo, el hombre puede entender el que esté preparando un proyecto y no se haya realizado todavía, el que la diseñadora esté preparando el trabajo de un estupendo vestido y todavía no lo haya realizado, pero ya lo visualiza ella. En su propia biografía puede ver el más allá desde el más acá. ¿Por qué el hombre no puede plantearse la vida perdurable biográficamente, aunque biológicamente tenga un punto final? Sí, el mismo concepto de razón nos coloca a las puertas de la fe. El mismo concepto de razón, la aprehensión de la realidad en su conexión cuando no es mutada, cuando no hay prejuicios, cuando el hombre actúa desde la naturalidad, necesariamente se plantea todo esto, necesariamente descubre esa dimensión de creación, esa dimensión de lo único e irrepetible, ese prosopon en la persona que le hace ser diferente a todos. Esa creación es novo, esa creación es nilo. Sí, aquí diríamos que Dios es como esa pantalla blanca de cine donde se proyecta una película. Cuando se proyecta la película de nuestra vida, la pantalla blanca en la que se proyecta no se ve, pero la pantalla blanca es la que hace posible que se sostenga la película, el que se sostenga nuestra vida. A Dios no lo tenemos ahí para traerlo aquí y hacer de Él lo que queramos, porque se escapa a nosotros, porque es el creador de la razón y es superior a ella. Pero es evidente que sus huellas están constantemente en nosotros, que es necesario apagar la película para volver a ver la pantalla blanca. Es necesario pararnos, adentrarnos en el silencio, en la escucha, en la contemplación, para ver el más allá desde el más acá, en la huella de nuestra propia existencia, en nuestras huellas dactilares. La razón se abre a las puertas de la fe. El misterio del hombre se desvela en el misterio de Dios. Los grandes interrogantes son contestados por la revelación. El cristianismo es lo definitivo que da sentido a todo lo anterior. Sí, queridos amigos, el milagro no es pedirle a Dios algo y que Dios lo haga. El milagro es que Dios nos pida a nosotros y nosotros lo realicemos. La escucha de la palabra de Dios hace que transforme la vida de un hombre, hace que transforme su sentido de eternidad. Termino diciéndoos algo importante y yo creo que necesario. Bien seguros estamos de que cada día se fusionará más el libro de la creación y el libro de la revelación, pues el autor es el mismo Señor. Pero es preciso trabajar esa nueva evangelización. Es preciso que el nuevo ardor se concrete en el silencio, en la escucha y en la contemplación. Dios se ha hecho silencio para que entremos en el silencio y podamos escuchar su palabra. La teología, las corrientes culturales de nuestra época, el diálogo fe-cultura, hemos de hacer una síntesis de ello para poder presentarla con una pedagogía del siglo XXI. El nuevo método es muy claro. Todas las disciplinas tienen que trabajar en un diálogo con la fe. En la literatura, en el arte, en la nueva estética, en la física, en las matemáticas. Pues no habrá una física cristiana ni una matemática cristiana, pero habrá una relación entre medios y fines. En el área de la salud, en el tema de la vida, en las leyes. Muchas veces nos quejamos los creyentes de que nuestros políticos hacen leyes que no tienen nada que ver con nosotros, pero a lo mejor lo cogen siempre de Harvard o de otras instituciones y los pensadores cristianos no hacen presente nuevas fórmulas del derecho y las nuevas expresiones. Que los pobres sean evangelizados. Dios está junto a los pobres. Y la pobreza mayor es no tener fe. La falta de fe es la pobreza principal. El hombre sin fe es un ser que no tiene ninguna riqueza. Es un ser que solo espera la muerte. Es un ser que no tiene sentido. Detrás de esta crisis económica quizás necesitábamos descubrir esa antropología, esa necesidad de lo trascendente, ese sentido profundo del hombre creacional, del hombre como regalo, del hombre como proyecto de futuro, del hombre como vida perdurable. Al terminó la Segunda Guerra Mundial, en una parroquia alemana entraron un grupo de jóvenes para ver qué había pasado. Y descubrieron que toda la parroquia estaba quemada. Y se acercaron al Cristo que siempre había presidido la parroquia. Y vieron que el Cristo estaba casi entero, pero le faltaban los brazos. Y un joven dijo, lo llevaremos a restaurarlo y que le pongan brazos.
Pero otros jóvenes dijeron, no, pondremos un letrero debajo que diga, a partir de ahora, nosotros seremos tus brazos. Eso os pido yo a vosotros y a mí en esta ponencia, que a partir de ahora, cada uno desde su posibilidad y posición, seamos los brazos de Cristo. Muchas gracias. Thank you, Father. I'm sorry to be a pest. You came very close. Our next speaker is Dr. Michael Sturl, who is president of the American Association of Catholic Colleges and Universities, commonly known as ACCU. Michael? Thank you for the gracious invitation to be included on this panel. I bring you greetings from Archbishop Dolan, the President of the United States Conference of Catholic Bishops, as well as the 200 Catholic University presidents who are the members of the Association of Catholic Colleges and Universities in the United States. Personally, it has been an honor to serve the Church in the United States, first as the United States Conference of Catholic Bishops staff person for higher education for 6 years, and for the last 5 years as Vice President and now President of ACCU. I applaud the organizers of this conference for their hard work and dedication. Through their efforts, they have helped to advance Pope Benedict XVI's charge, today's world needs intellectuals who can present the subject of God anew and generate the human desire to seek God. I will share with you simply 3 principles and 1 overriding methodology to answer the question, how does Catholic higher education promote the Catholic understanding of the human person? The principles and methodology I propose for our discussion can be found in other Christian religions. The Catholic faith gives them the highest priority. If the principles of the Christian faith were a deck of cards, the first 4 cards that the Catholic faith extols and which Catholic higher education can best advance are sacramentality, mediation, and communion. Join with the overriding principle, both and, rather than either or. Sacramentality, the first principle. While God is totally other than things, God is also in all things. As Gerald Manley Hopkins puts it, the world is charged with the grandeur of God. For the Catholic, beauty reveals a part of God who loves us. A magnificent sunset, a vibrant flower garden, a soul-filled song, a kind act of unsolicited charity. Catholic ritual also makes use of physical materials to signify spiritual realities. With the sacraments and sacramentals, Catholic Christians affirm the goodness of physical creation, which brings people into communion with the divine through materials such as water, bread, beads, oil, and wine. As St. Teresa of Avila says, reflect upon the providence and wisdom of God in all created things and praise Him in them all. The upshot for Catholic higher education is that Catholic institutions are called to educate persons as whole persons, body, mind, soul persons. The Catholic University excels when the material dimension and the spiritual dimension and mental dimension of its students are advanced. When higher education only focuses on job training, it can treat students as human material to be prepared for insertion into the production of commercial products alone. This is not a sufficient methodology for a Catholic university.
In the United States, Catholic higher educational institutions have ambitiously embraced the call to educate more than minds. We strive to educate whole persons by encouraging various curricular as well as co-curricular activities which engage students' bodies, minds, and spirit outside the classroom. From the academic curricular dimension of university life, most U.S. Catholic universities have a solid core curriculum, which includes 2 theology courses, 2 philosophy classes, and an ethics morals course. Some universities have a capstone senior seminar. The aim is to put liberal art classes, which include theology and philosophy, at the center of learning, to guide students into wisdom, rather than mere accumulation of facts and skills. This is a sapiential approach to learning, and it invites students to integrate newly learned knowledge into the fabric of their lives in hopes of producing a wiser person. For ultimately, the wise person sees God's fingerprints in all things. With regard to co-curricular activities, it is the norm for a U.S. Catholic university to have multiple residence halls where most undergraduate students live. Such students are often seen in the gymnasium or fitness center, and multiple times each semester, these students are engaged in a student club or sport activity. They attend plays, concerts, sporting events, retreat weekends, and field trips, in addition to their academic classes. And conduct at these activities and within campus living facilities are governed by a Catholic worldview. So, for example, Catholic higher education leaders are rightly concerned with issues such as the so-called hookup culture. To ignore such issues is to assume that the institution concerns itself only with the life of the mind, as if that life could be separated from the bodily lives of students. Catholic higher education sees student life and classroom activities as integral. They mutually contribute to the goal of educating the whole person who sees God in all things. Second principle, mediation. Mediation builds on sacramentality. God is present both in the fabric of all that exists and spiritually effective for the individuals who avail themselves of these sacred realities. Although a Christian can experience God in the recesses of individual consciousness, the Catholic Christian knows that the encounter with God is most often experienced through an historical person, place, or thing. A Catholic anthropology, then, embraces any language or cultural aspects that mediate human relationships, particularly insofar as they provide both the structures of communication between people and a window to the holy. Human persons think with language, which is bound up with a way of life, a culture. Catholic higher education is challenged to embrace the positive dimensions of culture and reject the negative dimensions that lead away from an experience of the holy and personal wholeness. Each particular Catholic institution of higher education is called upon to teach principles of discernment of culture within the fabric of its unique setting. Principle 3, communion. Psychology teaches us that human persons are made for relationships with other persons. Our Catholic faith affirms this principle and adds that we are in communion with humans and God, and that salvation is social. A primary aim of the mission of Jesus Christ was teaching and incarnating the principle of communion between persons and communities, as well as between persons and God. While Catholics are invited into a personal relationship with God, in the Catholic worldview, no relationship with God
however profound or intense, is outside a communal perspective. As referenced in the Compendium of the Social Doctrine of the Church, man is not a solitary being, but a social being. Consequently, Catholic higher education is called upon to educate in a communal and cooperative program. In the words of Blessed Pope John Paul, it must not be forgotten that reason too needs to be sustained in all searching by trusting dialogue and sincere friendship. A climate of suspicion and distrust ignores the teaching of ancient philosophers who proposed friendship as one of the most important contexts for sound philosophy. And finally, point 4, the methodology of both and. Throughout my talk, I have preferred references to both and so I conclude that in the wholeness of the human person, we can find grace and nature and reason and law and gospel and tradition. But on our best day, Catholic higher education organizes these principles in a both-and worldview. Grace elevates nature. Reason illuminates faith. Gospel inspires law. Scripture grounds tradition. Authority serves freedom. Faith issues from work, and works expresses faith. It is a pleasure to gather with compatriots, and so I join my voice to Excordia Ecclesiae and saying with Blessed John Paul, a Catholic university is without a doubt one of the best instruments that the Church offers to our age, which is searching for certainty and wisdom. Thank you. Thank you, Michael. Well done. Our next speaker is Dr. Sarah Gallardo Gonzalez, who is Professor of Philosophy in the Department of Humanities here at Catholic University of Avila, and also at the School of Theology and Philosophy at San Damaso in Madrid. Dr. Sarah? Muchas gracias. Agradezco la invitación que se me ha hecho a participar en esta mesa redonda y soy consciente de que las personas que la componen hacen que la intervención que ahora voy a comenzar pues no deje de darle un tono simpático al panel. Espero al menos ser breve porque muchas de las ideas del profesor Michael Callaghan van a repetirla, a volverlas a escuchar aquí. Mis reflexiones pretenden recordar algunos aspectos clave de la fe católica que nos permitan iluminar ciertos rasgos de la situación existencial y cultural actual, a fin de orientar continuo y adecuar al momento en el que estamos viviendo la respuesta antropológica y educativa que debe dar en estos momentos la Universidad Católica. Voy a desarrollar mis reflexiones en 3 puntos. Lo primero, un análisis de la situación actual, fijándome en el aspecto de la huida de lo real. El segundo punto, haré alusión a la esencia paradójica de la fe católica. Y en tercer lugar, realizaré algunas aplicaciones prácticas para la antropología y para la pedagogía en la Universidad Católica. Primer punto, la huida de lo real en el mundo de hoy. La abstracción es la enfermedad de nuestro tiempo. Con ello me refiero a la incapacidad de tener los pies en la tierra, de mirar y de captar a la realidad en lo que es. Fabrice Jahat, un autor francés, ha escrito que nuestra sociedad está impregnada de gnosticismo y lo muestra incluso en el mismo hedonismo que se hace presente hoy. En la búsqueda desenfrenada de placer, el hombre prefiere hoy la máquina al cuerpo, una huida de la realidad, ya que la máquina satisface más rápidamente y mejor nuestros deseos. Nuestra época ignora el valor y las riquezas de la carne, del cuerpo humano, como templo del espíritu,
Y de hecho la gnosis, en todas sus etapas, en todas sus formas, niega siempre la realidad de la encarnación. Cito a Yahad. Él dice: nuestra sociedad gnóstica pone de relieve lo ideal, evitándose al mismo tiempo el riesgo de una realidad que decepciona o de una responsabilidad que constriñe. Lo vemos en la vida cibernética, la realidad virtual. Fijemos nuestra atención en la comprensión antagonista de naturaleza y de libertad que es típicamente gnóstica. La naturaleza se comprende como absolutamente sometida al determinismo biológico y la libertad como absolutamente libre, carente de toda determinación. ¿Qué es entonces la libertad? Para el hombre de hoy, la libertad significa antinaturaleza, es el meollo de la ideología de género. Es decir, es la facultad de refabricarse a uno mismo. La simple posibilidad, siempre abierta, de cambiar y de cambiarnos a voluntad. Tener los ojos azules cuando yo los quiero tener negros, ser mujer cuando yo no lo quiero ser, serían determinismos biológicos que ponen un límite a mi libertad. Pero la técnica es aquí la salvadora, es la que hace posible que seamos libres y podamos superar esas determinaciones que nosotros no hemos elegido. Así piensa el hombre de hoy, nuestros contemporáneos. Pero podemos preguntarnos, ¿a qué responde esta preferencia por lo artificial frente a lo real? Este mismo autor nos dice que sencillamente se trata de una divinización de la propia voluntad. El problema es sencillamente que esta voluntad humana es solo humana, no es una voluntad inmutable, inquebrantable. Cambia, deja de querer, ondula. Pasamos al segundo punto. Antropología cristiana o antropología de las paradojas. Quiero recordar aquí algunas ideas a las que ya se ha hecho alusión anteriormente y basándome en las geniales formulaciones de un autor muy popular que todos ustedes conocen, que es Chesterton. Chesterton, a raíz de su conversión, escribía que él había encontrado en el cristianismo un elemento de énfasis, casi de frenesí. Allí había esa combinación, escribe él, entre dos pasiones casi insensatas que arrojaban un saldo de sensatez. En otro lugar lo expresa aún con más radicalidad, más claramente. El paganismo, dice, declaraba que la virtud era un equilibrio. El cristianismo declaraba que la virtud era un conflicto. La colisión de dos pasiones en apariencia opuestas. Por supuesto, no realmente incoherentes, sino difícilmente poseídas al mismo tiempo. Fin de la cita. ¿Cómo es posible que la conjunción de dos exageraciones, casi insensatas, como él dice, arroje un saldo de sensatez? ¿Qué está detrás de esa reunión de aspectos aparentemente contradictorios a los que se hacía alusión? Fe y razón, cuerpo y alma, hombre y mujer, obediencia y libertad. El cardenal Ratzinger lo formula con palabras muy similares y lo dice sin ambajes. Es el misterio de la Trinidad, Dios mismo. La Trinidad es la paradoja de una síntesis imposible a ojos humanos de unidad y de multiplicidad. Dios, dice el cardenal Ratzinger, está por encima de lo singular y de lo plural. Hace saltar ambas cosas. Fin de la cita. Surge una pregunta. ¿Qué es entonces el error? Errores serían, según lo que estamos diciendo, verdades dispersas, verdades que se han desgajado del todo. De ahí que el verdadero problema de las ideologías de todos los tiempos no sea que no contenga cada una de ellas una verdad, sino precisamente que la contienen.
Un evangelio, podríamos decir, llevando esta idea al ámbito de la fe católica, un evangelio con páginas arrancadas ya no sería católico, porque nos alejaría de la Iglesia, que es el punto de encuentro de todas las verdades del mundo. A pesar de todo, la Iglesia reconoce, como dice el cardenal Ratzinger, que las mismas herejías no son monumentos sepulcrales, sino piedras de una catedral, que solo serán útiles si alguien construye con ellas un edificio. Esto es fundamental. El católico es el que acepta el todo, acepta toda la verdad, acepta al Cristo total, acepta el magisterio de la Iglesia en su integridad. Pasamos, pues, a la tercera parte de mi intervención, algunas aplicaciones antropológicas y pedagógicas para la Universidad Católica. Recordemos una idea: la superación del error gnóstico conlleva necesariamente abandonar la abstracción y educar para el realismo. Pero debemos tener en cuenta que no se consigue superar un error afirmando otro. No se consigue superar un extremo afirmando el contrario. El fideísmo no se supera con el racionalismo, ni el materialismo con el espiritualismo, ni el machismo con el feminismo. La superación de los errores no se expresa con la conjunción o, sino con la conjunción y. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de salvarlos a ambos manteniéndolos unidos. Para que se vea mejor lo que trato de decir y para no pecar de teórica como nos suelen reprochar a los que nos dedicamos a la filosofía, veamos cómo puede aplicarse esto en el terreno de la educación. Un autor alemán, pedagogo alemán llamado Förster, explica, cito, el ideal del carácter contiene en sí un elemento del alma masculino y otro femenino, de cuya combinación mutua resulta el carácter universal, capaz de hacer frente a todos los aspectos de la vida. Estos elementos contrapuestos son, por ejemplo, la afirmación de sí y la entrega, la fuerza y el amor, la firmeza y la acomodación, la energía y la delicadeza, concentración y expansión. El juego mutuo de ambos elementos, repito, el juego mutuo de ambos elementos, la compensación e integración del uno y el otro es necesaria, porque sólo por medio de la fuerza opuesta adquiere su pleno desarrollo y se arma contra sus propios peligros ocultos. Un amor puramente femenino degenera en sentimentalismo, es incapaz de sacar al otro de las tiranías de su propia situación. Un amor o un elemento o la fuerza puramente masculina acabaría mezclada con cierta dureza y desprecio orgulloso del prójimo. Es decir, privados del elemento que se le contrapone, cada una de las facetas del carácter, cada una de las dimensiones de la realidad, una vez radicalizadas, llegan a la degeneración. Y ya para concluir, quisiera simplemente dar unas pinceladas acerca de una posibilidad de respuesta a la situación que he descrito a través de la nueva gnosis. Quisiera decir que en este terreno la mujer tiene un papel importante que cumplir. Indudablemente los elementos femeninos del carácter, aunque no sean exclusivos del sexo femenino, sino predominantes en él, favorecen la apertura a todos aquellos elementos despreciados por la gnosis, la realidad concreta y cotidiana, la vivencia personal, desde dentro de la corporeidad, el amor y la atención a la persona concreta, la comunión con los otros y no la contraposición o la lucha. El elemento femenino puede ayudarnos a crecer en sensibilidad para el cultivo de la vida interior, clave para el fortalecimiento y la maduración de la persona, para el conocimiento de la realidad de uno mismo en toda su profundidad, para dar cuenta de la realidad de Dios y del pecado en nosotros mismos. Pero
Ciertamente no cabe la plenitud de lo femenino sin la ayuda y la colaboración de los elementos masculinos. Por último, un rasgo más de lo femenino, y con ello concluyo, que facilitan esta educación para el realismo sería la concreción, la traducción práctica de estas ideas, de esta formación educativa en la propia vida del educador. Un hombre no influye en nosotros sino a través de un estado de alma superior, de una vida interior bien organizada, y solo en esas condiciones puede cuidar eficazmente la vida interior de los demás. Solo lo que el educador conquiste en lucha consigo mismo podrá también conquistarlo de la índole natural de su educando. Lo que tiene poder decisivo sobre la voluntad del adolescente no son nuestros discursos, sino las victorias sobre nosotros mismos. Solo una vivencia del espíritu ignaciano que él propone en sus ejercicios espirituales puede capacitarnos a nosotros, a los docentes, a los profesores, para ser verdaderos formadores y no meros profesores de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Thank you, Dr. Sarah. Our next speaker is Dr. Anibal Vial, who is president of the Centro Estudios Educar. He comes to us from Santiago, Chile. Anibal. Muchas gracias, profesor McFadden. Muchas gracias a la organización por esta invitación a participar en esta mesa en realidad redonda. No es muy redonda la mesa, pero voy a sencillamente, por el tiempo, poner algunas notas para que se advierta el tono de un texto que va a quedar a disposición de ustedes y que por razones de tiempo voy a tener que simplificar a lo mínimo. La preocupación antropológica original de Juan Pablo II se prolonga en Benedicto XVI mediante una pregunta por el genuino o auténtico desarrollo del hombre, que culmina haciendo referencia a una inteligencia que sea capaz de entender la técnica y que capte, dice el Papa, el significado plenamente humano del quehacer del hombre. Aquí las palabras antropología y desarrollo, las realidades de la antropología, el desarrollo más que las palabras, se encuentran con la universidad. El Papa recuerda a Sócrates y con ello a toda una tradición que reconoce como una realidad de sabiduría a la que está asociado el nacimiento de la Universidad Occidental. El hombre quiere verdad, dice el Papa, y verdad es, señala Benedicto XVI, ante todo algo relacionado con ver. La verdad nunca es meramente teórica. El mero saber entristece. El Papa se refiere a la necesidad de una cultura humanista. Creo que eso está en lo que han hablado todos los que estamos aquí y todos los que han estado aquí y probablemente los que van a seguir estando. Cito lo que dice el Papa, que ya todos seguramente lo hemos oído. La cultura humanista parece afectada, dice, por un progresivo deterioro, mientras que se pone acento en las disciplinas llamadas productivas de ámbito tecnológico y económico. Hay una tendencia de reducir el horizonte humano al nivel de lo que es mensurable, a eliminar del saber sistemático y crítico la cuestión fundamental del sentido.
El tema el Papa ya lo plantea en Caritas in Veritate y recuerda ahí significativas palabras ya dichas por Pablo VI, comillas, una de las causas del subdesarrollo es una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una síntesis ordenadora. Antes ha hablado de una nueva síntesis humanista. Voy a terminar con una nota optimista que el Papa nos da en un texto conocido, Luz del Mundo, en donde dice que, con optimismo, que la ciencia ve ahora de nuevo sus límites, que muchos científicos dicen hoy que de alguna parte tiene que venir todo, que debemos volver a plantearnos esa pregunta. Con ello, a su juicio, vuelve a crecer una nueva comprensión de lo religioso, no como un fenómeno de naturaleza mitológica, arcaica, sino a partir de la conexión interior del logos, según el modo como el Evangelio ha querido y ha anunciado en realidad la fe. La religiosidad, dice el Papa Benedicto, tiene que regenerarse en este gran contexto y encontrar así nuevas formas de expresión y de comprensión. Ampliar o reinstaurar el valor de la razón, la conexión interior del logos, en el interior de la fe, volviendo al lema de San Anselmo, Fides Querens Intellectu. Esto es lo que el Papa advierte como lo esencial, que el Dios que es Logos nos garantiza la racionalidad del mundo, la racionalidad de nuestro ser, la adecuación de la razón a Dios y la adecuación de Dios a la razón, cuya conclusión epistemológica es que la razón puede hablar de Dios, debe hablar de Dios, si no quiere aniquilarse. Gracias. You get the prize so far, Annabelle. That was the swiftest. Our next speaker was scheduled to be Dr. Angel Jorge. Dr. Angel Jorge Bajarona. But he was called away to a family emergency, and we are pleased to have a very wonderful substitute who will read his paper. I introduce to you Dr. Daniel Sada Castellano, who is director of the university that Angel works at, the University of Francisco de Vitoria in Madrid. Dr. Daniel? Muchas gracias. Participar de forma imprevista en esta mesa me da oportunidad primero para decir que sustituir a Ángel tiene una cosa segura y una probable. Una segura es que no lo haré con su precisión y su erudición. Una probable es que quizá me logre atener al tiempo porque yo no soy filósofo. Entonces, siempre cada cosa tiene sus pros y sus contras. Y la segunda cosa es que quiero aprovechar para decir públicamente lo que ya todos creo que hemos hecho en privado, que es felicitar a la Universidad Católica de Ávila por lo que aquí está sucediendo. Yo creo que solo el tiempo nos permitirá valorar la entidad de las consecuencias que van a surgir de este Congreso, lo que va a permitir este Congreso, que creo que son muchas cosas muy buenas. El título de la mesa redonda de hoy era la contribución de la Universidad Católica al desarrollo de una antropología, y jugando con las palabras, más bien de lo que voy a hablar es de la contribución de una nueva antropología a la Universidad Católica, a una universidad que quiere ser católica, y compartir con todos ustedes el reto que como universidad joven,
la pega que tiene ser joven, porque uno le falta mucho recorrido, pero también con la suerte de no tener ataduras y de escribir casi en página en blanco el reto que nos planteamos para esta nueva antropología y para el cumplimiento de la misión que el Magisterio nos propone o nos plantea a las universidades católicas. Y para ello voy a hablar de una tarea, voy a hablar de una constatación, de una intuición metodológica y de una inquietud con la que terminaré. La tarea es la que nos plantea Benedicto XVI de una forma muy sugerente, que ayer nos recordaba el cardenal, que es la de ensanchar los horizontes de la racionalidad. Benedicto XVI es como si quisiera redefinir la identidad y la tarea universitaria hoy a partir de esa intuición. Y lo que nos dice con ello es algo que seguramente sabemos, pero que no sé si calamos en sus consecuencias, y es que una universidad no es católica porque tenga crucifijos en sus aulas, no es católica porque tenga una pastoral activa y unos sacramentos frecuentados por alumnos y por profesores, ni siquiera es católica porque logre tener un porcentaje, aunque sea importante, de asignaturas en sus currículums que tengan que ver con filosofía, con teología o con doctrina social de la Iglesia. Lo que creo que nos dice el Papa es que lo católico en la universidad es sobre todo una forma específica de usar la razón en todas las facetas de la vida universitaria y, por tanto, una forma de buscar la verdad y el amor. Y eso es otra forma de decir que necesitamos una nueva antropología o que tenemos que ser hombres que usen en el tiempo que nos toca vivir y en el tipo de universidad que nos toca vivir, que usen la razón de una nueva manera. Y esto supone un planteamiento contracultural, contracorriente de una cultura que ya lleva muchos siglos entretejiendo la universidad, y eso solo se puede hacer sobre una antropología sólida y madura. Esta es la tarea, la constatación para esta tarea, la constatación o aquello que nos parece que es muy importante saber, porque si no el muro va a ser inamovible. Esta nueva antropología no viene a rellenar un espacio que está vacío. La neutralidad antropológica no existe en las instituciones, no existe en ninguna de las ciencias. Y no podemos hablar o considerar que una universidad, por ejemplo, que se presenta como laica, responde a un proyecto antropológico neutral, entendido como sinónimo de indiferencia o imparcialidad. La exclusión positiva del hecho religioso no es neutra, sino que define ya un tipo de hombre e implica, además, que se persigue un ideal concreto de humanidad sin Dios, según el cual se quiere educar prescindiendo de lo religioso en la racionalidad. Y esto lo podemos predicar de una universidad, lo podemos predicar de una carrera completa, lo podemos predicar de cada asignatura. En ninguna de ellas hay neutralidad antropológica. O de forma expresa precisamente por no expresarse, hay una cosmovisión y una antropología de fondo que subyace a lo que cada profesor enseña, a lo que cada universidad propone. Si esto es así, nos topamos con la principal consecuencia de esta constatación, y es que, por más que nos queramos engañar, aunque pongamos un 20%, por ser muy generosos, un 20% del currículum de nuestras asignaturas, de nuestros créditos, que sean créditos de materias de antropología, de filosofía, de teología, muy bien enseñadas desde una ortodoxia estupenda, resulta que el otro 80% son materias técnicas, las materias propias de cada ciencia particular, que están pensadas, que han sido pensadas y cuyos manuales están escritos y, por tanto, son enseñados desde presupuestos antropológicos distintos y, en muchos casos, contrarios a la antropología y la cosmovisión cristiana. Y esto es aplicable a cualquier carrera. Quizás es más difícil verlo en carreras técnicas, pero pensemos en historia, en psicología, en derecho, en economía, en biotecnología, en medicina, en enfermería. Por eso la conclusión necesaria de esta constatación es: necesitamos repensar las ciencias. Si esto fuera verdad, esto que acabo de decir, necesitamos repensar las ciencias, necesitamos repensar cada asignatura, pero no solo cada asignatura de fondo o más o menos de teoría fundante de esa ciencia, sino cada asignatura práctica, concreta. En derecho, no solo la filosofía del derecho, también el derecho mercantil o el derecho administrativo.
Esa es la constatación y para ello una intuición metodológica que nos planteamos en la Universidad Francisco de Vitoria, que es plantearnos las preguntas de fondo. ¿Cómo abordamos esto de repensar las asignaturas? ¿Cómo un profesor se pone o intenta desenmarañar lo que normalmente son asignaturas enseñadas y pensadas por maestros desde hace mucho tiempo, desde antropologías que subyacen y que no son coincidentes con la antropología cristiana? Pues nos planteamos hacernos 4 preguntas que están en el fondo de todo quehacer científico, pero que además conectan con las preguntas existenciales del hombre. Es la pregunta por la cuestión antropológica, que es fundamentalmente qué idea del hombre subyace lo que enseño, una pregunta, una cuestión epistemológica, que es válida para cada ciencia según su objeto y que condiciona los contenidos en cuanto que supone un posicionarse ante la verdad. La pregunta sería, ¿es verdad lo que enseño? ¿Cuál es el límite de mi ciencia y de mi método? Por otro lado, esta cuestión epistemológica nos conecta con una cuestión ética sobre cómo debo actuar, tanto en el marco de mi hacer científico como en sus aplicaciones tecnológicas, como en la conducción de mi existencia. Y, por último, esta cuestión ética conecta con una cuestión sobre el sentido, que es, ¿merece la pena esto que aprendo o enseño? ¿Qué relación tiene con mi insistir y por qué lo hago? Y estas preguntas que laten en el interior de cada ciencia, lo hacen porque laten en el interior de cada persona que hace ciencia, de cada profesor y cada investigador. Y por eso abordar con ellas e intentar abrir la propia ciencia y mirarla con ojos nuevos o desde una antropología nueva es una intuición metodológica que puede ayudar. Y por último termino diciendo que si este recorrido tuviera algo de sentido, si esto que nos planteamos en la Universidad Francisco de Vitoria tiene recorrido, uno se topa con un muro, y esta es la inquietud, el último punto, la inquietud y la propuesta se topa con un muro importante, porque algunas universidades, por inercias y por años que llevan y por hipotecas que tienen en su aparato, en su profesorado que lleva muchos años, en mucho lío administrativo, y otras universidades porque somos demasiado jóvenes y aunque tengamos posibilidad de escribir una página en blanco es que tenemos que empezar a escribir, pero para todos, si esto hubiera que hacerlo, para todos es un camino larguísimo. Nosotros lo identificamos con la construcción de una catedral. Verdaderamente esto es un trabajo de muchísimo tiempo. Realmente es una refundación cultural. Si esto es así, es absurdo pensar que uno puede hacerlo solo. Ni nuestra universidad, desde luego, ni ninguna otra por ahí. Por otro lado, sería tonto pensar que si pudiéramos hacerlo en comunidad, si la comunidad universitaria que nos decimos ser en cada universidad no puede romper las barreras o la frontera de la propia universidad y convertirnos en comunidad universitaria de muchas universidades que compartan esto, pues probablemente la tarea no lleguemos nunca a completarla. Si es verdad que la Iglesia, desde su magisterio, lo que nos propone es hacer esto, una verdadera refundación cultural para no estar formando para el pensamiento dominante, si esto es verdad, solo lo podemos conseguir en comunión, en unidad de esfuerzos y en comunidad. Y por eso la propuesta, creo que una de las esencias de un congreso como este es precisamente que seamos capaces de personas, grupos de investigación, facultades o universidades que estén en esta sintonía, que conectemos, que hagamos camino juntos, que hagamos investigación juntos, que avancemos juntos en una tarea que juntos será más fecunda, será más posible y que por separado probablemente no lleve a ningún buen puerto. Muchas gracias. Thank you very much. Our last presenter is me. I am neither a philosopher nor a theologian, and as you'll discover, I'm an historian. By focusing on the two institutions that I know best, I wish to share with other Catholic universities a vision of how these two institutions contribute to what it means to be human as it relates to God and doing God's work. The two institutions I speak of are, in a macro sense, the International Council of the Universities of St. Thomas, ICUSTA, of which I am the executive director, and in a micro sense, the University of St. Thomas in Houston, Texas,
which I've been associated with since 1988. First, to focus on Akusta. Founded in 1993 in coordination with other universities of St. Thomas around the globe to expand international opportunities among its members. While it was originally made up of Catholic institutions of higher education who had adopted St. Thomas Aquinas as their patron, its membership has changed. Today, Akusta includes 30 Catholic institutions and organizations as members, the majority of which do not include St. Thomas Aquinas as their patron. It represents Catholic institutions from all of the inhabited continents in the world. As such, Akusta is Catholic with a small c, as well as Catholic with a capital C. I'm pleased to let you know that 17 of our 30 members are registered for this conference. We have joined together in Akusta to support one another in our collective vision. We are committed to international diversity, to instituting a love of and a passion for truth, and to supporting religious, moral, and cultural principles that will enable our students and faculty to meet the global challenges of our current century. As stated in our vision statement, and in keeping with our Catholic identity, our institutional members are dedicated to the pursuit of academic excellence, to the quest for truth, to reasoned discourse, to social responsibility, and to the life of faith. What we have in common beyond our mission and vision statement is a desire to take our Catholic teaching into the marketplace, as did Jesus and St. Thomas Aquinas. We recognize that when a Catholic university promotes principles and moral values in the secular world of today, it creates tensions. In our collective mission and vision, we strengthen the individual commitment of each institution to our faith and to reason. United by our vision, we also strengthen our commitment to being a Catholic institution and our desire to expand international opportunities to our students, our faculty, and our staff. At our last Akusta General Assembly, held at the University of San Tomas in Manila, in conjunction with their 400th anniversary celebration, our members generally agreed that our institutions express their Catholic heritage quite well in their individual mission and vision statements and in their policies and practices. While we Akusta institutions have much in common, we were reminded that each of us comes from different settings, cultural landscapes, and traditions. Every Catholic university is, in a sense, a cultural entity charged with carrying on the dialogue of faith and reason as a labor of love, doing God's work, if you will. Working together, we strengthen our common bond, our common Catholic heritage, and our desire to meet the challenges of the global world we all live in today. Each of us builds learning environments that reassure Catholic and other persons of faith as they discover, through faith and reason, the world and their path in it. As for the University of St. Thomas in Houston, Texas, it was founded by the Basilian Fathers in 1947. The Basilian Fathers are a religious community founded in France in the wake of the French Revolution, who migrated to Toronto, Canada, and then expanded into the United States. The Basilian Fathers established the University of St. Thomas following the traditions and beliefs that are reflected in their motto, "Teach me goodness, discipline, and knowledge." In essence, these gentle men of humility and quiet personal charisma left an indelible mark on the university they founded. They established a community whose members declared that a dual commitment to God and to man. The Basilian tradition is today apparent in the overall ethos of the University of St. Thomas, which is best described as a collaborative ministry in a peaceful, gentle place within the heart of the United States' fourth largest city. At UST in Houston, one would expect to find the following three strong characteristics. One, a search for truth without fear, a belief in the nature of truth,
and thus there is no subscribing to the secular philosophy of anything goes or the primacy of personal truth. Secondly, you will find a university where ethical, moral, and religious considerations are at the forefront. And thirdly, you will find genuine respect for others with lived examples of tolerance, generosity, devotion, and service to others among faculty, student, and staff. Perhaps the Basilian tradition is most apparent when one considers how the University of St. Thomas chooses to deliver knowledge. The University of St. Thomas is a co-educational institution with degree programs at the undergraduate, graduate levels, offering bachelor's, master's, and doctoral degrees. The university is characterized by three distinctive characteristics. One, a strong commitment to a core curriculum in the liberal arts, theology, and philosophy, among the highest in the United States. Nearly 50% of the students' work are required courses in the liberal arts and philosophy and theology. The core emphasis is on the nature and experience of humanity within the context of faith and reason and our understanding of God. Secondly, you will find a dedication to high academic standards, small classes, a well-qualified faculty who express genuine interest in their students, and strong interaction between students and faculty. I say this with confidence and pride because all of this can be documented with a number of surveys and tests that we have completed at the university and compared with other institutions around the United States. And lastly, a commitment to the education of the whole person with a variety of extracurricular supportive activities that include opportunities to serve others, athletics, intramural, intercollegiate, theatrical and musical performance, departmental club activities, and numerous intellectual presentations held throughout the academic year. In conclusion, all of what I said here provides a sense of direction for the University of St. Thomas community concerning what it means to be human and to serve God. The Basilian tradition at UST provides a model for the entire university community to emulate. As a result, preserving this tradition is of great concern to the university, to the entire university community. We are fortunate to have a strong Basilian community still present on our campus to assist us. Their presence reminds us of the need to teach our students goodness, discipline, and knowledge. It is a shared and collaborative ministry of clerics, laity, Catholic, and non-Catholic alike. As a result, UST has created an environment of persons of faith dedicating to use that faith to find their place in God's world. Thank you. There being no questions, we can call this session to an end. I thank you all for your patience, and I thank my distinguished panel for their tremendous sensitivity to time. And I hope I didn't make them too nervous. God bless. Muy buenas tardes. Simplemente recordarles que a las 7:30 con puntualidad comenzarán las sesiones paralelas en las 4 salas y a las 8:30 se celebrará el acto eucarístico. Recordarles también que esta noche a las 10:30 y a las 11:30 se realizará los 2 pases del espectáculo Luz y Sonido justo aquí enfrente de la salida del Palacio de Congresos Lienzo Norte. Muchas gracias.